Buenos días, queridos estudiantes de Ingeniería Civil, en la materia de construcción de edificios. Continuando con el contenido programático de la materia, hoy vamos a ver la parte de instalaciones eléctricas. Y para ello vamos a hacer una introducción de los conceptos fundamentales de electricidad, recordando nosotros los conceptos fundamentales de electricidad que hemos aprendido en materias anteriores, en electrotecnia, en física 3, etcétera, etcétera. Nos acercamos por favor a la pizarra. Vemos nosotros que la electricidad dentro de las aplicaciones de ingeniería civil precisamente está en la parte de instalaciones eléctricas, ¿correcto? Entonces, instalación eléctrica en edificios. Un circuito eléctrico en edificios tiene tres partes fundamentales que son la fuente de energía eléctrica donde se genera la energía eléctrica, la carga o los artefactos a los cuales se suministra la energía eléctrica, en este caso son los artefactos eléctricos, ¿no? ¿Verdad? Focos, interruptores, enchufes, lámparas, etcétera, etcétera. Y dispositivo de control que permite el conectar o desconectar el circuito. Básicamente son las tres partes fundamentales de un circuito eléctrico de una edificación. Puede ser una casa, una vivienda, un edificio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos nosotros la fuente, donde se genera la corriente eléctrica. En este caso estamos hablando donde se genera la corriente. A nosotros la corriente eléctrica nos la suministra la CREG, ¿no es verdad? Pero la CREG no es más que un distribuidor de energía eléctrica. La energía eléctrica es generada en ENDE, que es una institución del Estado, ¿correcto? La CREG solamente distribuye la energía eléctrica en las ciudades de Santa Cruz y las poblaciones vecinas, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros la fuente, el apagador, en este caso el desconectador del circuito, y la carga. ¿Cuál es la carga? Precisamente son los dispositivos eléctricos con los cuales se alimenta la energía eléctrica, ¿correcto? Entonces nos acordamos nosotros de la ley fundamental de la electricidad, que es la famosa ley de Ohm, que dice que la resistencia es el voltaje partido entre la corriente eléctrica. Resistencia es voltaje partido entre la intensidad, y la corriente se mide es la intensidad de la corriente, la intensidad es el flujo de electrones. Despejando, en otros términos, tendríamos que la intensidad es voltaje sobre resistencia, o voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad, ¿correcto? El concepto de potencia eléctrica viene dado por voltaje por intensidad. Potencia eléctrica se mide en vatios, voltaje por intensidad. Fórmula básica. El voltaje lo reemplazamos por la expresión de aquí, resistencia por intensidad. Vamos a tener nosotros también que la potencia es intensidad por intensidad, intensidad cuadrada multiplicado por resistencia. Y nuevamente repito, la potencia eléctrica se mide en vatios. Se mide en vatios. El voltaje se mide en voltios y la intensidad se mide en amperes. ¿Correcto? Entonces tenemos nosotros que la intensidad se mide en amperes, el voltaje en voltios, la potencia eléctrica en vatios. Vemos acá nosotros seguidamente una roseta. Esta roseta es muy importante en la electricidad. Tenemos nosotros intensidad, potencia, resistencia, voltaje. Si queremos nosotros medir la intensidad, necesitamos como dato la potencia y el voltaje, podemos medir la intensidad. También para medir la intensidad podemos tener el voltaje partido entre la resistencia. O también si queremos medir la intensidad, la raíz cuadrada de la potencia partido entre la resistencia. ¿Cierto? Acá tenemos nosotros que el voltaje va a ser también potencia, raíz cuadrada de potencia por resistencia. El voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. El voltaje va a ser igual a potencia partido entre intensidad. La resistencia va a ser potencia dividida entre intensidad cuadrada. La resistencia va a ser voltaje partido entre intensidad. La resistencia va a ser voltaje cuadrado partido entre potencia. Y así sucesivamente. La potencia va a ser intensidad cuadrada multiplicado por resistencia. Todas estas fórmulas se deducen de las expresiones anteriores. Bien, por otro lado, la energía eléctrica, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide la energía eléctrica? Se mide por la potencia. Es decir, la energía eléctrica para efectos de suministro se mide en potencia y eso se mide en vatios. Entonces la potencia va a ser igual voltaje por intensidad por el tiempo de suministro, ¿correcto? Potencia se mide en vatios, voltaje, lógicamente decimos en voltios, intensidad de la corriente eléctrica en amperes. T es el tiempo expresado en horas.
Entonces la unidad de consumo de la energía eléctrica es en kilovatios, mil vatios por hora. Kilovatios, 1000 vatios por hora quiere decir. Fíjense ustedes que cuando le llega la factura de energía eléctrica dice tantos kilovatios hora, el consumo que ha tenido usted durante el mes. Y cada kilovatio hora tiene un costo, entonces usted se factura en función al kilovatio hora consumido. Bien, entonces tenemos acá un ejercicio de aplicación que dice una lámpara de 250 vatios, ¿qué es una lámpara? Un foco, ¿no es verdad? Una lámpara de 250 vatios que está trabajando 10 horas. Quiero calcular la cantidad de potencia consumida. 250 vatios por 10 horas va a ser 250 por 10 va a ser 2500 vatios hora o 2.5 kilovatios hora. Un kilo es 1000 vatios, ¿no? En el ejemplo 2 tenemos lámparas de 10 vatios cada una. Calcular el consumo mensual si estas lámparas o focos trabajan 8 horas. Trabajan 8 horas por día. Entonces tenemos nosotros acá lámparas. Para efectos de aplicación del ejercicio, vamos a hablar de 6 lámparas o 6 focos que están trabajando durante 8 horas por día. Entonces la potencia va a ser 6 focos por 100 vatios, va a ser 600 vatios. Bien. La energía diaria sería 600 vatios multiplicado por 8 horas. Van a estar trabajando, van a estar encendidos los focos 8 horas. Entonces va a ser 4800 vatios hora. O 4.8 kilovatios. Y el consumo mes sería 4.8 kilovatios hora día por 30 días. Sería 144.000 vatios hora. Lógicamente consumo mensual. Eso sería 144 kilovatios hora, que sería el consumo mensual, 144 kilovatios hora. Esa cantidad de consumo de energía eléctrica multiplicada por el precio unitario del proveedor, en este caso estamos hablando de la CRE, nos sale la facturación que nos llega todos los meses a nuestro domicilio. Bien, recordando los conceptos básicos de electricidad, tenemos nosotros los circuitos en serie. Un circuito en serie, tenemos nosotros la corriente circula en un solo sentido, R1, R2, R3, un circuito, estamos hablando de una corriente continua. La intensidad es igual la intensidad total igual a la intensidad 1, que se genera en el circuito 1, igual a la intensidad que se genera en el circuito 2, en la resistencia 2 quiero decir, y la intensidad que se genera en la resistencia 3. Entonces, I1 igual a I2 igual a I3 igual a I sub n. El voltaje es la suma. El voltaje total va a ser V1 más V2 más V3. Y la resistencia también es la suma, R1 más R2 más R3. La resistencia equivalente o la resistencia total, también llamada. Bien, en un circuito en paralelo, tenemos un circuito de la corriente circula en este sentido, la corriente circula así, la corriente circula así. Y estos son desconectores, ¿no es verdad? Son interruptores. Entonces, la intensidad total es la suma de las intensidades. En un circuito en paralelo era igual. La intensidad era igual. En un circuito en serie, quiere decir, en un circuito en paralelo las intensidades es la suma. Lo que es igual son los voltajes. Los voltajes en cualquier parte del circuito son iguales. V1 igual a V2 igual a V3 igual a V sub n. Y la resistencia total o resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 igual, más 1 sobre resistencia n. 1 sobre resistencia equivalente es el recíproco de las resistencias. ¿Correcto? Entonces estamos viendo nosotros los conceptos básicos y fundamentales de la electricidad para entrar lógicamente a la parte de proyectos de instalaciones eléctricas. Nosotros como ingenieros civiles no elaboramos proyectos eléctricos. ¿Por qué? Porque lógicamente es una especialidad de los ingenieros eléctricos. Pero sí nosotros tenemos que saber como ingenieros civiles, saber los conceptos fundamentales de la electricidad, porque los que ejecutan los proyectos eléctricos somos los ingenieros civiles. Nosotros ejecutamos toda la infraestructura de un edificio, desde las fundaciones, la estructura, la obra fina, las instalaciones eléctricas, las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Por consiguiente, nosotros tenemos que saber interpretar los planos y conocer los conceptos básicos fundamentales de la electricidad para poder ejecutar un proyecto eléctrico, principalmente en edificios donde los proyectos son complejos. Necesitamos nosotros entender su interpretación para poder ejecutarlo. Si hay alguna duda
sobre los proyectos eléctricos en su ejecución, pues lógicamente contamos con el apoyo fundamental del especialista. ¿Cuál es el especialista? El ingeniero eléctrico, ¿correcto? Entonces, posterior a ello vamos a ver los circuitos de corriente alterna y ejercicios de aplicación que tienen que ver con la temática. Muchas gracias por su atención.